And when they opened the door, they looked at you and said, "Oh, you are beautiful." Y cuando abran la puerta digan, "Ah, eres hermosa." And then they said, "You have to come with us because the king ordered it." Y luego te digan, tienes que venir con nosotros porque el rey lo ha ordenado. ¿Cómo te sentirías, Wanda? Scared. Ella dice miedo Oh, yes, scared. And you have no choice y no tienes opción because the king ordered it. porque el rey lo ha ordenado. So think about this happening all over Persia to girls like this. Entonces piensen en algo como esto pasando en el reino entero de Persia a niñas como esta. And as families opened the door to the king's couriers, and the couriers say, "Your daughter has to come with us, and you can't keep her." Y mientras las personas del rey iban casa por casa diciendo, su hija tiene que venir con nosotros, el rey lo ha ordenado, That's what happened. eso fue lo que pasó. And I've read that there probably were around 400 girls that were brought to the palace under this order. Y he leído que bajo esta orden alrededor de 400 muchachas llegaron al palacio. 400 400 girls muchachas. ripped away from their homes with no choice. Las arrancaron de sus casas sin tener ninguna opción. How many of you have daughters? ¿Cuántas de ustedes tienen hijas, hembras? I have dos. Yo You tengo- don't have to translate Okay. that. Dos. Okay? Nobody would be able to come to my house and rip my daughters away from me without a fight. How about you? Nadie puede venir a mi casa a quitarme mis hijas sin yo dar por lo menos una pelea. ¿Qué tal ustedes? Right? Yes, absolutely. But these girls were taken to the palace, never, ever, ever to see their families again. Pero estas muchachas se las llevaron al palacio para nunca más volver a ver a sus familias. And guess who one of them was? ¿Y quién? Adivinen quién era una de ellas. Esther. Esther. Yes. Now, Esther, do you know what her family situation was? Do you remember? ¿Ustedes recuerdan cuál era la situación de la familia de Esther? Mordecai. Remember Mordecai? ¿Recuerdan a Mardoqueo? Her cousin brought her up because Esther's parents were dead. Su primo Mardoqueo la crió porque sus padres habían fallecido. Was it fair that Esther had to grow up without parents? ¿Era justo que Esther debía de ser criada sin sus padres? Was it fair that Esther got taken away from the only family member that she had? ¿Era justo que Esther la debían de haber separado del único familiar que ella tenía? Was it fair that Mordecai lost his only family member because he loved Esther as his own daughter? Y era justo que a Mardoqueo se le quitara su única familia porque él amaba a Esther como a su propia hija. Was it fair? Era justo eso. So let me tell you what happened when these girls made it to the palace. Así que déjenme decirles lo que pasó cuando estas muchachas llegaron al palacio. When they came to the palace, they began a year-long beauty and education treatment. Cuando llegaron al palacio les dieron un tratamiento de belleza y de educación por un año. Because they had to come in at 12 to 14 years old. Porque como se las llevaban a los 12, de 12 a 14 años, They had to stay there in the palace for at least a year so that it can be proven that they weren't pregnant at the time they came. entonces tenían que quedarse por lo menos un año para probar que no estuvieran encinta, embarazadas, cuando llegaron. So that any children born in the palace were definitely the king's. Porque entonces cualquier hijo que naciera en el palacio era del rey. Another reason they had to wait for a year was Otra- Otra razón por la que tenían que esperar un año was so that they could have some beauty treatments with oils and spices which helped their skin and it helped with infection and all kinds of words that the doctor should know. era para poder darle tratamientos de belleza con aceites y con especias para tratar cualquier imperfección que hubiera en ellas.
And Esther chapter 2 tells us a little bit about that procedure. And 6 months of some spices and 6 months of some other spices. Y Esther 2 nos habla un poquito de ese proceso que ellas tuvieron que pasar. And you have to remember, they went all over the kingdom to find these girls, and some of them were probably from some very, very poor areas and probably were not in the best of health, but they were beautiful, and that's all that mattered. Y recuerden que ellos fueron por el reino entero de Persia, entonces podían haber muchachas que quizás no eran quizás eran más pobres y no estaban en las mejores condiciones, pero lo que le importaba al rey era que eran hermosas, eso era lo único que a él le importaba. So another reason is that they had to be educated because these girls didn't know anything about living in a palace. So Otra- they even had to learn which fork to eat with, probably. if they Otra used cosa era que tenían que fork. Otra cosa tenían que aprender era educación, porque acababan de llegar a un palacio y tenían que enseñarlas hasta comer. Había que enseñarle con qué tenedor comer, y enseñarle modales. Did they use forks? We don't know. Que si usaban tenedores no sabemos. So once their year is up, Entonces, una vez se acabara su año, then they're given a date or a night in which they are required to go spend it with the king. entonces se les daba un día para que se pasaran el día con el rey. Now, what is different, what happens now, is they went from one house, which was called the House of Women, Entonces, lo que pasaba ahora es que se iban de una casa que se llamaba la Casa de las Mujeres, they spent a night with the king, se pasaban una noche con el rey, and then they ended up in what was called the House of Concubines. y luego pasaban a lo que se llamaba la Casa de Concubinas, Because now they were considered a wife, porque ahora se consideraban una esposa. and now the king owned them forever. Y ahora el rey era su dueño para siempre. And if the king didn't like them, Y si al rey no les agradaba a ellas, he never saw them again. nunca más las volvía a ver. But the sad thing is, Pero lo triste es they were still owned by the king, and they stayed in that house forever. que todavía el rey era su dueño y se quedaban en esa casa para siempre. So when they were ripped away from their home and brought to the palace, it was forever. Así que cuando las arrancaron de su casa y la llevaron al palacio, esto fue algo que fue para siempre. Was that fair? Era justo eso. Doesn't sound fair, does it? No suena muy justo, Not at ¿verdad? all. And then we have Esther, who was one of those girls. Let's not forget, she went through everything that all of these other girls went through. She wasn't anything special at this point. Y luego tenemos a Esther, que pasó por eso, todo esto mismo que ya hemos dicho, y ella no era nada especial realmente. So let's look at Esther 2, Así que veamos Esther 2, and let's see where I want to go. Look at verse 15. Yeah, I think so. Yes. entonces Esther 2, verso 15. Okay. Gabriela will read. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Now, I don't know how that translated in Spanish, but in English, the last part of that verse is very important to our study of grace. Entonces, no sé cómo se traduce eso en español, pero la última parte de este verso es muy importante para nuestro estudio sobre la gracia. So the last part of that verse, we could read it like this, I hope. Esther was lifted up or respected before the eyes of them who knew her as she really was. Entonces, se podría decir que este final de este verso significa que a Esther la respetaban y la miraban por como ella realmente era. Do you realize how powerful that is to say that about Esther at this point in time? ¿Ustedes comprenden lo poderoso que es decir algo así sobre Esther en este momento? Because you think about it. All of these girls, 400 of them, Porque pensamos que estaban todas estas señoritas, 400 señoritas, knew that they had one chance to meet the king. And if they didn't make that good impression, they had no hopes of ever being queen. sabían que tenían que un solo chance para conocer al rey y ese era su único chance para poder ser reina.
Don't you think that there would be a lot of competition and a lot of hatred in that house of 400 girls? ¿No cree usted que ahí en esa casa de muchachas había muchísimo odio y muchísima competencia entre esas muchachas? Could you not imagine what it was like and how they were probably hating each other and even sabotaging each other? Do you have a word for that? Podemos imaginar como casi hasta se odiaban, hacían sabotaje una con otra. I think I probably would have. Yo creo que yo también lo podría hacer. Would you? ¿Y ustedes? So instead of seeing that Esther, who was only probably around 13 or 14 years old at this time, we don't see her falling into that. We see a difference in Esther than 399 other girls that were in that house. Entonces, en vez de ver a Esther en ese mismo, lo que podemos pensar que pasaba en ese tiempo, vemos algo muy diferente a lo que probablemente las 399 estaban pasando. You know what the difference was? ¿Ustedes saben cuál era la diferencia? Grace. Gracia. Grace. We see something incredibly important right here with Esther, and it is this. Vemos algo sumamente importante aquí con Esther y es esto. The place did not change Esther. El lugar no cambió a Esther. The people didn't change Esther. Las personas no cambiaron a Esther. And her circumstances didn't change Esther. Y las circunstancias tampoco cambiaron a Esther. Well, that's a 3-point outline right there that we could just stay on for the rest of the time, right? Y esos 3 puntos es en lo que podemos estar el resto del tiempo. Did Esther have a reason that she could have been a pretty nasty girl in that house? ¿Tenía Esther razones para ser una muchacha mala en esa casa? Yeah. Sí, las Yeah. tenía. Like the other 399. Como todas las demás 399 muchachas. But Esther knew she didn't have a choice. Pero Esther sabía que ella no tenía esa opción. Because Esther was a Jew and Esther served God. Porque Esther era judía y Esther servía a Dios. And it was God's opinion of her in this place with these people and in these circumstances that mattered more than becoming queen. Y era la opinión de Dios sobre Esther entre estas personas, en este lugar y en esta circunstancia que realmente le importaban a Esther. Do you ever find yourself feeling like you have to act a certain way in order to get a certain outcome? A veces ustedes piensan que deben de actuar de cierta manera para lograr algún objetivo. Do you? I do. And Yo that sí. should not be our driving force for what we do. Y esa no debe ser nuestra fuerza para seguir, para hacer lo que nosotros hacemos. What is our driving force? ¿Cuál es nuestra fuerza que debe animarnos a seguir? God, right? Dios. God's opinion of us. La opinión de Dios sobre nosotras. So we see in this verse that these other girls lifted up Esther. They respected her. Así que vemos que en este verso, en la parte de este verso, que las demás muchachas veían a Esther y la respetaban. But there's another way that you could read this when you study the language. Pero hay otra forma en que podamos leer esto si estudiamos el lenguaje. And it's the way I like the most. Y es la forma que a mí me gusta más. And it goes like this. Y dice así. Esther lifted up grace before their face. Esther puso gracia delante de sus ojos. Wow. Can you think about that a minute? Can you lift up grace before the face of people who don't like you? ¿Pueden pensar en esto ustedes? ¿Pueden ustedes poner gracia delante de los ojos de personas que a ustedes no le agradan a ellas? Can you lift up grace before the face of people who ripped you away from your home? ¿Puede usted poner gracia delante de personas que te arrancaron de tu casa? Can you lift up grace before the face of people who may keep you from ever seeing your family and friends ever again? ¿Puede usted poner gracia a un grupo de personas que le quitaron la oportunidad de volver a ver a su familia jamás? But Esther did. Pero Esther lo hizo. And we see that God honored that, didn't he? Y vemos que Dios honró eso, ¿verdad? Because we're told in chapter 2 that Esther won the favor of the man named Haggai that was in charge of all of these girls before they went to the king. Porque vemos en este mismo versículo que Esther se ganó el favor de Hegai, que era el eunuco que cuidaba a las muchachas.
Because she was different. Porque Why? ella era diferente. She was beautiful, but so were the other girls. Ella era hermosa, pero también eran las demás, eran hermosas también. So what made her different? Entonces, ¿qué la hacía diferente? Let me give you a hint. Déjenme darle una pista. Today and all day tomorrow, Hoy y todos los demás, todas las conferencias mañana, when I ask a question, cuando yo haga esa pregunta, the answer is probably going to be Grace. la respuesta va a ser Gracia, probablemente. All right? All right, remember that. Recuerden Remember. eso. So the difference between Esther and these other girls was grace. Así que la diferencia entre Esther y las demás muchachas era gracia. And God honored that. Y Dios honró eso. So then what happens? What do we Entonces, know luego, ¿qué happens? pasó? ¿Qué sabemos qué pasó? She becomes the queen. Ella se vuelve la reina, She becomes the queen. se convierte en la reina. So we see, though, now this young girl gets to be queen. Así que vemos a esta muchacha joven que llega a ser reina Does she get real proud about that? y se enorgullece ella sobre eso. Remember those three things? Recuerden esas tres cosas. The place El didn't lugar change her, no la cambió, the people didn't change her, la gente no la cambió and her circumstances didn't y change las her. circunstancias no la cambiaron. And even when she became queen, that could be said about Esther too. Y aun cuando se volvió la reina, podemos seguir diciendo eso sobre Esther. So let's keep going in the story a little bit. Así que vamos a seguir con la historia un poquito más. And we're going to have to be fast and leave out a lot of details. Y vamos a tener que ser rápidos y dejar muchos detalles afuera. But we know that Mordecai, her cousin, worked somewhere around the palace. Sabemos que su primo Mardoqueo trabajaba en algún lugar del palacio. And we know that there was a wicked man named Haman, Y sabemos que había un hombre muy malo llamado Amán, who was a second in command. que era el segundo en el comando. And every time he passed Mordecai, he expected Mordecai to bow down and worship him. Y cada vez que él pasaba por donde Mardoqueo, él esperaba que Mardoqueo se arrodillara ante él. He expected everybody to do that. Él esperaba que todo el mundo hiciera eso. And it wasn't just a respect of his position, it was an actual worship that this man wanted. Y no era solamente un acto de respeto para su posición, él quería adoración a él. And Mordecai was a Jew. Y Mardoqueo era judío. And Mordecai only worshiped one God. Mardoqueo solo adoraba a un solo Dios. So he would not bow down to Haman. Así que él no se arrodillaba ante Amán. Did Haman like that? ¿Le gustaba eso a Amán? No, Not at all. ni un poquito le gustaba. So Haman goes to the king. Así que Amán va a donde el rey. And the king was not very wise. El rey no era muy sabio. And so he didn't ask very many Él questions. no preguntó muchas cosas, muchos detalles. And Haman convinced him that there was a group of people in Persia that wanted to turn over the government and rule themselves. Y Amán convenció al rey de que había un grupo de personas en Persia que querían quitar el gobierno, el reino, y Oh, that they didn't give their total allegiance to the king. que no le daban su alianza completa al rey. So the king didn't like that. Y al rey eso no le gustó. He believed that this was a true national emergency. Él creyó que esto era una emergencia nacional real. So Haman said, I've got something you can sign that will take care of this. Entonces Amán dijo, yo tengo algo que usted puede firmar que puede arreglar esto. And in 11 months, Y en 11 meses, all of these people were to be killed. todas esas personas debían de ser matadas. Not that day, not the next day, not even in a month. In 11 months, they were going to be killed. No un día después, ni un mes después, sino en 11 meses, todo el mundo, esas personas debían de ser muertas. How would you like to know that there was a certain day, 11 months from now, that you were going to be attacked in your own home and killed just because of who you are? ¿Qué les haría pensar si ustedes le dicen que en un día, en los próximos 11 meses, ustedes van a morir, van a ir a su casa y los van a matar? How would you feel for the next 10 months and 30 days? ¿Cómo se sentirían por los próximos 10 meses y 30 días? I wouldn't like that. A mí no me gustaría eso. Kind of like a dark cloud, right? Como una nube negra, tener una nube negra encima de uno. And so when the word went out to all of the Jews that they now had a death date, they started to mourn.
Entonces, cuando llegó la palabra a todos los judíos de que iban a matarlos, ellos empezaron Weep, cry. a llorar, a preocuparse. We're working this out. It's good. Estamos trabajando en esto. And Esther was in the palace, and she did not know all of this was going on. Y Esther estaba en el palacio y ella no sabía que todo esto estaba pasando. And so word gets back to Esther that some of her staff saw Mordecai sitting outside the gate, dressed in funeral clothes and weeping. Entonces le llegó la palabra a Esther de que vieron a su primo Mardoqueo afuera del palacio con ropas fúnebres llorando. And I want to show you something in Esther 4. Y quiero enseñarles algo en Esther 4. And so, can you just read about, we'll just read the whole verse. Can you read the whole verse? 4. Esther 4:4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. So we're told that when Esther finds out that Mordecai is weeping, Así que nos dicen que cuando Esther se da cuenta que Mardoqueo estaba llorando, my translation says that Esther was distressed. What's yours? Okay, good. Su versión dice que Esther se preocupó, se angustió. Let me tell you something. That is the only time in the book of Esther that we're told that Esther is upset. Déjenme decirles que este es el único momento en el libro de Esther donde se dice que Esther se preocupó. Esther's a woman. Women get upset all the time. Y Esther es una mujer. Las mujeres se preocupan a cada rato. Right? ¿Verdad que sí? Oh, but something was really different about Esther. Pero algo había en Esther que era muy diferente. And what was it? ¿Y qué era? The answer is always grace. La respuesta siempre va a ser gracia. But she's upset, and she has to find out what is wrong. Entonces Esther está angustiada y tiene que saber qué es lo que está pasando. So we're told that some messengers went back and forth between Esther and Mordecai, relaying information. Y se nos dice que hay mensajeros que van desde Esther a donde Mardoqueo, dando información. So then Esther finds out the plan, and she finds out that all of the Jews are supposed to be killed, but there's one fact in there that we have to remember. Entonces Esther se entera de que van a matar a todos los judíos, pero hay un hecho que debemos de recordar. What was Esther? ¿Quién era Esther? Esther was a Jew Y era herself. judía. Esther era judía. Now, at this point in time, Esther is finding that out that in 11 months, she also will be killed. Entonces Esther se acaba de dar cuenta que en 11 meses a ella también la van a matar. Because this was a law that could not be overturned, and it did not exclude her. Porque esta era una ley que no podía ser revocada y no la excluía a ella. Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. The answer is not grace this La time. respuesta no es gracia. Would you panic? ¿Se paniquearían? ¿Se asustarían? I would panic. Yo sí. Yo me And you asustaría. would too. Y ustedes you también. You just might not be admitting it right now. Lo que pasa es que no lo están admitiendo ahora mismo. Yeah. She doesn't. Pero ella no. You know why? ¿Saben por qué? Grace. Grace. And Esther then sends back a very grace-filled, grace-controlled response to Mordecai. Entonces, Esther le envía a Mardoqueo una respuesta llena de gracia. And it says this: go collect all of the Jews that you can find in the capital city. Y dice así: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. And Esther says, I'm going to do the same thing with my staff. I'm going to collect them all together. Y ella dice: yo voy a hacer lo mismo con mis gentes. Yo voy a recogerlas todas. And we all are going to pray and fast for 3 days. Y todos vamos a ayunar y orar por 3 días. And then Esther said, after we do this, Y Esther dijo: después de que hagamos esto, I will go to the king voy a ir al rey and I will approach him and beg for our lives. y me le acercaré y le voy a rogar por nuestras vidas. Was Esther allowed to go to the king without permission?
¿Podía Esther ir a donde el rey sin permiso? No. No. Nobody was, not even the queen. Nadie podía ir, ni siquiera la reina. So if Esther went to the king without permission and the king wasn't happy about that, guess what he would do? Así que si Esther iba donde el rey sin permiso y el rey no le gustaba eso, adivinen qué pasaba. La mataban. Yeah. And so when Esther wrote Mordecai, sent a message back to Mordecai, she said, let's prepare ourselves first before God. Así que cuando Esther le envió ese mensaje a Mardoqueo, ella le dijo, vamos a prepararnos primero delante de Dios. Then I will go to the king, Luego yo iré al rey and whatever happens, happens. If I die, I die. y lo que pase, pase, si perezco, que perezca. Would you have that kind of courage? ¿Tendrían ustedes ese tipo de valor? I wouldn't. Yo no. I would still be panicking. Yo estuviera asustada todavía. Would you? ¿Y ustedes? Would you? Yes. But we see what was the difference. Pero vemos cuál era la diferencia. Grace. Grace was the difference because she knew as long as she had prepared herself and her people before God, there was a courage that would come no matter the outcome. Porque ella sabía que una vez ella se preparara, ella y sus personas delante de Dios, había un coraje en ella que no iba a importar lo que pasara, qué circunstancia ocurriera. You remember I asked you the question, do you sometimes feel like you have to act a certain way in order to get a certain outcome? ¿Recuerdan que les pregunté que si alguna vez deben de actuar de alguna manera para obtener algún objetivo? Remember? ¿Recuerdan esa pregunta que les hice? Do you think Esther may have felt that way right now? ¿Creen ustedes que Esther quizás pensó eso en ese momento? ¿Se sentía así en ese momento? But instead of doing that, which is our natural response to do, Pero en vez de hacer eso, que es nuestra respuesta natural, she said, let's go to God. ella dice, vamos a ir a donde Dios. Let's prepare ourselves before God. Vamos a prepararnos delante de Let's Dios. make ourselves right before God. Vamos a ponernos bien con Dios y delante de Dios. And then let's trust the outcome to God. Y luego vamos a confiar en que lo que pase sea de Dios. Do you think that's one of the reasons that Esther didn't freak out? Oh, can you say freak out? ¿Creen ustedes que esa fue la razón por la que Esther no se asustó y no hizo otra cosa? When you have that kind of response, that kind of controlled response in which you go to God and let God determine your actions and your responses, you are a woman of grace. Cuando usted tiene esa capacidad de mantenerse tranquila y ir a donde Dios en control, eso nos habla de que somos mujeres llenas de gracia. How many of us probably need a little work in that area? ¿Cuántas de nosotras quizás necesitamos un poquito de ayuda en esa área? Absolutely. Absolutamente. I am so glad God didn't make me Esther. Yo estoy muy feliz de que Dios no me hizo a mí ser Esther. I would not have wanted to go through that. Porque a mí no me gustaría pasar por eso. And I think the story probably would be a lot different in our Bibles today. Y creo que la historia hubiera sido muy diferente en nuestra Biblia el día de hoy. Do you ever think of that? ¿Han pensado en eso alguna vez? Sometimes it's kind of fun to put yourself in some of those Bible stories A veces es divertido ponerse uno mismo en los personajes de la Biblia. and then imagine what the outcome would Y be luego imaginar qué hubiera pasado si hubiera sido yo. if you were one of those characters in that story. It scares me. A mí me asusta. Yes. But let's finish up Pero vamos a ir terminando by looking at probably my very favorite verse in all of Scripture. mirando probablemente mi versículo favorito de todas las escrituras. And it's Que es 2 de Corintios 9:8. 9:8. 2 de Corintios 9:8. Que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. The first part of that verse I absolutely love because we are reminded that God is able. La primera parte de ese verso me encanta porque nos recuerda que Dios es poderoso. Are you able? ¿Es usted poderosa? I am only able to respond in unfair circumstances, there we go, because God is able
to help me through grace to respond in those unfair circumstances. Yo solamente tengo poder porque Dios es el que lo tiene para poder responder ante las circunstancias. And you know why I love this verse so much? ¿Y sabe por qué me encanta mucho este verso? Because we're told that we have more than enough grace. That word really means that there's leftovers, like at dinner. Porque dice que hay más gracia que suficiente, es como que hay de sobra. So we have more than enough grace for every circumstance, all of the time, every single time. Entonces You know? tenemos muchísima gracia. Can you repeat that? More than enough. Hay más que suficiente para cada circunstancia, todo el tiempo, cada momento. I love her. Yeah. More than enough grace. Más que suficiente de You gracia. know what that means? That means no excuses. ¿Saben qué significa eso? Significa que no hay excusa. That means if the very same thing were to happen today to us that happened to Esther and the Jews, we have no reason to respond any differently than Esther did. Eso significa que si lo mismo pasara hoy en día que pasó con Esther, nosotros no tendríamos excusa para reaccionar de una manera diferente a lo que ella hizo. And do you remember at the beginning I asked, where is God when things become unfair? Y recuerdan que al principio les pregunté, ¿dónde está Dios cuando las cosas injustas pasan? And in our minds we want to give the right answer, which is he's always there. Y en nuestra mente queremos responder la respuesta correcta. Él siempre está ahí. And he is. Y Él está ahí. Just like in the book of Esther, he is never mentioned, but we know he was there directing every single detail. Así como sabemos que el nombre de Dios nunca se apareció en Esther, sabemos que Él estaba ahí organizando cada pequeñito detalle. And I have an example that might help us to understand how God can do that, even though men make very, very bad decisions. Y tengo un ejemplo muy bueno que podría enseñarles cómo Dios hace esto. Even though men make very bad. Aunque los hombres toman decisiones erróneas. So I thought of this yesterday when I was flying here. Así que pensé en esto ayer cuando venía en el vuelo para acá. And when I was on that plane coming from Atlanta to here, Y mientras estaba en el avión de Atlanta para acá, I noticed there were a lot of people walking around. me di cuenta que había mucha gente caminando alrededor On de that mí. plane. En ese avión. I even walked around on the plane. Hasta yo caminé en el avión. And the plane is going forward, Y el avión va hacia adelante, but the bathroom's in the back of the pero los plane. baños están atrás. So I got up from my seat and I walked to the back of the plane. Así que me paré del asiento y fui hacia atrás. Now, when I started walking to the back of the plane, did the plane slow down because I was going the opposite direction? Entonces, cuando estaba caminando hacia detrás, se puso más lento el avión. Mientras yo caminaba en dirección contraria. If I stood in the aisle and jumped up and down, would the plane jump up and down? Si yo me paraba en el medio y saltaba de arriba abajo, ¿el avión iba a saltar de arriba abajo? No, I don't weigh that No, much. no peso tanto. No, I'm glad it didn't. Estoy muy feliz que no. I didn't jump up and down. Pero no salté de arriba abajo. But anyway, the plane never stopped going forward, never slowed down, never faltered at all, no matter how many people were walking around in it at any given time. Entonces el avión no se paró, no se retrocedió, no saltó de arriba abajo, no importa cuántas personas caminaban hacia atrás o podrían saltar. And that is the sovereignty of God. Y esa es la soberanía de Dios. God has a plan, Dios tiene un plan, His will, su voluntad, and His will is going to be worked. He has set that in motion, and it's just like that plane. It's going, and it's not going to stop until it gets to where it's supposed to land. y su voluntad va a ocurrir, así como ese avión va, y va a ocurrir no importa lo que ocurra, lo que pase. Meanwhile, we're all making decisions, and some of them are good, and some of them are bad, and some of them cause us grief, and some seem that they're not fair. Mientras tanto, todos estamos tomando decisiones, muchas buenas, muchas malas, muchas injustas, muchas justas. But does that change the fact of where the plane is going to land? Pero cambia eso, el hecho donde el avión va a aterrizar. No, No. never. God's will is going to happen. La voluntad de Dios va a ocurrir.
And there's sometimes sad things that happen in our lives along the way. Y a But veces it, hay cosas tristes que pasan en nuestra vida en el camino, but it never changes where that plane is going to land. pero eso nunca cambia dónde ese avión va a aterrizar. Because God's plan will be worked. Porque el plan de Dios va a funcionar y va a ocurrir. So when you find yourself like Esther in a situation that right now seems very unfair, Así que cuando nos encontremos en una situación como Esther, que ahora mismo luce muy injusta, we realize that people are making these decisions and affecting our lives, but it doesn't ever change God's plan for our life. nos damos cuenta que pueden afectar nuestra vida o lo que hacen las personas, pero eso no va a cambiar lo que Dios quiere con nuestra vida. And He is able to work those things out. Y Él va a poder hacer funcionar todas esas cosas. Romans 8:28. Romanos 8:28. Can you quote that? Y a los que aman a Dios, And we know that all things work todas together. las cosas les ayudan a bien. Because God brings good, and His good that He brings out of situations in our lives is to make us more like Him. No, God brings good from every situation in our life, but sometimes the good is that we are becoming more like Him. Dios trae cosas buenas a pesar de todas las cosas malas que nos puedan pasar, pero lo mejor es que Él nos está haciendo más como Él. So we have to remember Así que tenemos que recordar that God's grace que la gracia de Dios can shine the brightest in times in our lives in which we are going through maybe something that's very unfair. puede brillar muy fuerte a pesar de que estemos pasando por momentos muy difíciles. Would we be talking about Esther's grace this morning had she not been through some very unfair times? ¿Habríamos estado hablando sobre la gracia de Esther si ella no hubiera pasado por momentos súper difíciles? Not at all. So Esther is a wonderful example to us because she had to go through those times. Así es que Esther es un ejemplo muy importante para nosotros porque ella tuvo que pasar por esas circunstancias difíciles. And that's what we need to walk away from today, realizing that when these times happen, it is not a time to fall apart. Entonces, con eso debemos de quedarnos hoy, que cuando estas cosas pasan, no es el momento para derrumbarnos. It's a time to lift up grace before other people. Es el momento para levantar gracia delante de las demás personas. Are you challenged by that? ¿Se sienten ustedes Yes. retadas con eso? I'm done. So let's pray. Are we Okay. good to be done? It doesn't matter to me. If you don't feel comfortable doing it, you don't have to worry about that. Entonces vamos a orar para... Okay. Can we pray? We Entonces thank you, vamos a orar. Father, for this time. We thank you for the challenge of your word. And Te Lord, damos gracias, Padre, por este tiempo y por el reto de tu palabra. may it speak to our hearts and may we leave changed because we've heard your word today. Que hable a nuestros corazones y que salgamos de aquí cambiadas porque la escuchamos hoy. I pray for the service that comes now, Oro por el servicio que ahora va a empezar, that we will worship you with our whole heart. que te adoremos con todo nuestro corazón. In Christ's name, amen. En el nombre de Jesús, amén.